este tipo de mensajes ahora están, ustedes saben lo que se está levantando ahora. La inteligencia artificial. Y no solo eso, mi esposa me envió también otro mensaje donde pronto van a tener ustedes, en vez de pastores, un robot frente a ustedes. Yo creo que no creo que ninguno de ustedes aguante eso. ¿Verdad que no? Pero ¿saben qué? De la manera como estamos siendo programados, no se extrañen que vamos a ver cosas bien raras. Pues entonces, amado, mirando todo esto, lo que está sucediendo en el mundo actual en el que vivimos y cómo la iglesia se encuentra en una apatía en la cual nunca antes se había experimentado dentro de la iglesia. Y esto no solo en nuestras iglesias, esto cuando los pastores nos reunimos, todo el mundo se queja, todas las iglesias tienen el mismo síntoma. Después del COVID, el COVID causó un efecto dentro de la iglesia que no es el mismo. Ya hoy la gente a la iglesia van si le viene bien en gana, si le parece. Si están cansados se quedan en casa. O sea, ya el peso de lo que era la obra de Dios para muchas personas ya no tiene el mismo peso, ya no tiene el mismo efecto, ya no tiene la misma gracia como cuando viniste al Señor. Entonces, por esa misma condición de la iglesia, el Señor puso este tema en mi corazón para que yo hable en esta mañana, el cual yo lo titulé, ¿por qué no ganamos las batallas? ¿Por qué usted cree, por qué usted cree que hoy en día usted ve tanto cristiano viviendo vidas derrotadas? Viviendo vidas que usted no ve diferencia entre ellos y en los que no están en la iglesia o los que están en el mundo. O sea, no hay una diferencia, no hay un rasgo de distinción que usted pueda distinguir entre un cristiano y uno que no es cristiano hoy en día. Porque los dos mismos van en la misma corriente desenfrenada que lleva el mundo y la sociedad actual. Entonces, por eso fue que yo titulé este mensaje, ¿por qué no ganamos las batallas? Y si van conmigo y nos ponemos de pie y van conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 5, y vamos a ver hombres de los cuales nosotros necesitamos hoy en día dentro de la iglesia. Y leemos en Primera de Crónicas capítulo 5 los versículos del 18 al 22. Y dice así la gloriosa palabra del Señor. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable. Porque esperaron en él y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 200,000 asnos y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos porque la guerra era ¿de quién? De Dios. Y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú nos hables
a través de tu bendita y gloriosa palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. Pues en estos versículos, amados, que acabamos de leer, está hablando de tres tribus. Bueno, dice 2 tribus y media, porque está hablando de la tribu de Gad, de Rubén, y media tribu ¿de quién? De Manasés. O sea que no eran 3 tribus completas. Y dice que estas 2 y media tribus que se encontraban en la parte sur de lo que ellos habían tomado al cruzar el río Jordán, que eran de la tribu de Rubén, de Gad y de Manasés. Y dice la palabra de Dios que estos eran hombres ¿qué? Valientes. Yo no sé cuántos hombres valientes tenemos hoy dentro de la casa del Señor. Diestros en ¿qué? En guerra, que sabían reconocer quién era que le daba la victoria en medio de esas batallas. Eso fue lo que vimos. Que estando ellos en guerra, que los versículos que leímos dice que clamaban a Dios, Dios los favorecía y que todos sus enemigos se rendían a sus pies. Y si algo, amado, nosotros tenemos que recordar como creyentes es que nuestras guerras no son nuestras. Si tú eres un hijo de Dios, cualquier guerra que tú estés experimentando, esa guerra no es tuya. Eso no es tuyo. Porque como tú eres un hijo de Dios, esa guerra ¿es de quién? Es de Él. Esa guerra no es tuya, lo que tú estás experimentando. Y si Dios te permite experimentar una guerra o una batalla, siempre como hijo de Dios es por un propósito o para algún propósito. Dios nos permite experimentar esas batallas y nos permite experimentar guerras que nos van a ayudar ¿a qué? A madurar espiritualmente, a crecer espiritualmente, a aprender a depender de Dios. El problema que tenemos con esto de la globalización y del capitalismo es que ellos te enseñan a cómo tú puedes depender de ti mismo. Tú eres quien tiene la solución a tu problema. ¿Tú quieres más? ¿Qué te dice el capitalismo? Tienes que ¿qué? Tienes que trabajar más, ¿verdad? Si quieres más, tienes que trabajar más. Si yo me acuerdo, amado, a mí me encantaba trabajar overtime. Porque el cheque, cuando trabajaba mucho overtime, a veces era el doble. Y si yo cobraba 500 semanales y ahora en vez de 500 voy a cobrar 1000, mis hijos no eran los que se estaban allá trabajando, ni mi esposa, era yo, pero los frutos de lo que yo estaba haciendo, ellos participaban de esos frutos. Pero eso no quiere decir que yo estaba teniendo una familia feliz, estábamos disfrutando la vida. No, porque siempre estaba trabajando. Y eso le sucede a muchas personas. Por estar siempre trabajando, se le olvida de que ellos, de quienes tienen que depender es de Dios, no de las 20 o 30 horas de tiempo extra que tú le des a tu trabajo, sino que tú aprendas. Una vez que tú aprendes a depender de Dios, Dios te va a bendecir en todo. Dios te va a multiplicar todo. Por eso era que estos hombres no solo dice que eran valientes, que eran diestros en guerra, sabían cuál era el arma más poderosa que ellos tenían. Clamaban a Dios y ¿qué decía? En medio de la batalla eran favorecidos. ¿Y vieron los botines que ellos tomaban? Los acabamos de leer ahí al final de esos versículos. Y tomaron
50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas. ¿Por qué? Porque Dios le permitía que ellos tuvieran victoria y que fueran bendecidos aún en medio de las batallas. Entonces, vamos a ver, amado, la condición en la que se encontraban ellos. El versículo 18. Voy a estar volviendo de nuevo a algunos de los versículos por segunda y tercera vez. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada. No solo eran valientes, eran hombres que siempre andaban armados. ¿Cuán armados están los hombres de la iglesia hoy? ¿Cuán armado estás tú como sacerdote del hogar, como soldado de Cristo? ¿Cuán armado estás tú? Aquí dice que andaban con la espada y andaban con el escudo. ¿Has leído tú cuál es nuestra armadura en el capítulo 6 de Efesios? ¿Tú estás armado con la armadura que Dios nos describe en ese capítulo? Dice para que podamos, ¿qué? Porque estamos en una guerra, amado. Nosotros estamos en una guerra 24/7. Es algo que muchas personas no acaban de entender, que están dentro de la iglesia. Por eso es que nosotros, como estos hombres de estas tres tribus, de Gad, de Rubén y de Manasés, no solo eran valientes, sino estaban siempre armados. Nosotros, como soldados de Jesucristo, tenemos que estar siempre armados. ¿Con qué? ¿Cómo lo describe? Con un escudo, una espada, un yelmo, una coraza. Cosas que nos protegen defensivamente y las podemos utilizar ofensivamente. Entonces, ¿estás tú como estaban estos hombres valientes, armados, dispuestos a salir a luchar cuando a ellos les fuera necesario? No era que tenían que decirle, amado, tenemos una necesidad en la iglesia, este viernes vamos a convocar un retiro, una vigilia, y el sábado vamos a estar todo el día de ayuno. No, amado, se supone que nosotros no tengamos que hacer convocación a nada de esto. Si somos hombres y mujeres que estamos preparados para la guerra, que todos hacemos la parte que nos toca como siervo de Dios, particularmente, lo demás viene por añadidura. Las bendiciones de Dios, las victorias sobre nuestras batallas, las vamos a ver porque, ¿por qué? Porque no son nuestras. Dijimos al principio que la batalla que nosotros tengamos es ¿de quién? Es de nuestro Dios. Eran hombres valientes. Entonces, amado, yo creo que hoy más que nunca necesitamos hombres como estos de estas tres tribus. Hombres así, miren, como Gedeón, que cuando vino Dios y le habló a Gedeón en Jueces 6, le dice varón esforzado y valiente. Eso a mí me chocó, porque yo lo que yo entendí de Gedeón, que para mí era un cobarde y estaba buscando excusa para no ir a la batalla. Pero miren cómo lo llama Dios. ¿Por qué ustedes creen que Dios llama a Gedeón varón esforzado y valiente? Porque ¿quién era que iba a ir a la batalla? Era Dios. Por eso Dios lo llama a él varón esforzado y valiente. Y no era como con muchos hombres como él quería. De miles y miles se los bajó ¿a cuánto? A 300 hombres. Porque Dios no necesita mucho. Dios lo que necesita es una sola persona dispuesto, que su corazón esté dispuesto a pelear las batallas de Dios
Y esa persona va a ver no solo las bendiciones en su vida, sino también que va a ver las bendiciones en su familia, porque es aprendido y sabe cómo batallar. Hombres como Josué. ¿Ustedes creen que Josué era un temeroso? ¿Dónde estaba Josué? Casi siempre. A quien siempre estaba con su quién. Era la mano derecha de quién? De Moisés. Ustedes saben que cuando Moisés estaba en el monte, ustedes saben que allí estaba Josué. Muchas de las revelaciones que Dios le dio a Moisés, también Josué recibió de ella. Porque en algunas partes, cuando usted lee la historia y estudia la palabra, dice que algunas partes estaba al borde, pero otras partes estaba metida en el monte con Moisés, en el monte Sinaí. Y eso es lo que está buscando Dios. Hombres y mujeres como Josué, que este mismo Dios le dice a Josué en el capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué nos está mandando? ¿Cuál es el llamado del Señor para con nosotros en esta mañana? Que nos esforcemos y que seamos valientes. El problema que tenemos aquí en esta nación, amado, no que trabajamos mucho, es que no solo que trabajemos mucho, sino también es que somos malos mayordomos del tiempo. No sabemos aprovechar el tiempo. Entonces, el poquito tiempo que a veces tenemos, lo desperdiciamos porque tampoco lo programamos, tampoco lo pusimos en agenda, y cuando venimos a ver, lo que tenemos es un desastre por agenda y por todo, amado. Nuestra vida espiritual lo va a reflejar. Nuestra relación con el Señor se va a reflejar. Cómo nosotros estemos programados espiritualmente, cómo está nuestra agenda, dónde está tu mente, cuáles son tus prioridades, se van a ver. Las prioridades, me dice, los rasgos se va a notar en nosotros. La gente se da cuenta de quiénes somos, se dan cuenta cuando andamos espiritualmente, se dan cuenta cuando actuamos carnalmente. ¿Por qué? Porque nadie hoy en día, no vivimos en un mundo que la gente son ya tontos. Muchos años atrás los políticos podían manipular a las personas. Hoy en día lo siguen haciendo, pero usan diferentes tácticas. Pero vivimos en un mundo que ya nosotros no nos podemos esconder de nadie. Y menos en una sociedad que si tú te escondes y te lo ven, te lo van a sacar a la luz. O sea que somos lo que somos para la gente por lo que ellos están viendo. Amén. Dice también que estos hombres estaban armados. Dice en esa segunda parte del versículo, dice que entesaban traían escudo y espada y entesaban arco. O sea, eran gente que estaban listos para la batalla. No para cuando viniera el ataque, no para cuando, porque si sabemos que estamos en una guerra, que estamos siendo bombardeados cada segundo de nuestras vidas, tú no te vas a poner el escudo. No, espérate que voy a salir de la casa, deja ponerme el escudo. No. El fuego lo tienes tú dentro de tu misma casa. La guerra la puedes tener tú dentro de tu propia casa. Por eso es que tenemos que estar con la armadura puesta. Así como estaban estos soldados de estas tres tribus, que eran hombres valientes y estaban armados con sus escudos, con sus espadas y con sus arcos. De igual manera, nosotros, está hablando de tres cosas que nosotros utilizamos mucho. ¿Qué es la palabra para nosotros?
es la espada de Dios. ¿Qué es el escudo? ¿Qué hace el escudo? Nos protege. La palabra se vuelve escudo. Y la palabra, al igual como los dardos que tira el enemigo, la puede utilizar tú como lanza para contrarrestar el ataque que el enemigo traiga contra ti. Por eso, amado, cuando nosotros tenemos que reprender al diablo, nosotros no tenemos que coger una cátedra de cómo trabajar con el reino de las tinieblas, ni coger un seminario de cómo hacer guerra espiritual. Sí, amado, porque todo este tipo de locura la hay allá afuera también, donde entrevistan a los demonios, lo que hacen es un show. En iglesia que lo que ponen es un show, porque lo que le gusta es el emocionalismo. Y a la carne le gusta eso, y por eso aún la religión se puede volver un acto carnal, no algo que sale, que es espiritual, porque la gente lo que quieren es que ellos vean. Y por eso hoy no hay pastores, hoy hay super apóstoles y super profetas, porque han quitado a Dios y se han puesto ellos. Y eso no es lo que está buscando Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que estén llenos de ¿qué? De su presencia, que estén llenos de su palabra, que esas lanzas que tú puedas tirar para contrarrestar esos ataques del enemigo es la palabra que ya tú has sembrado en tu propio corazón. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, si cuando cualquiera de los que estamos aquí, que han estado en el servicio militar y te han dado un arma a ti y tú no sabes cómo se usa, ¿ustedes creen que esa arma le va a servir a alguien en tiempo de batalla? Si yo soy un piloto de guerra y no sé, si estoy piloteando un fighter y no sé cuál es el gatillo de darle la ametralladora de ese avión, ¿verdad que no me va a servir de nada por más ametralladora que tenga el avión? Al igual nos sucede a nosotros, amado. Cuando el enemigo nos ataca, cuando se levantan guerras, si nosotros no conocemos las armas de nuestra milicia, el enemigo se está riendo de nosotros. Lo primero que se le hace a un reclutador, lo que llaman un soldado raso, somebody that joins the Army or the Marine Corps, the first thing they need to learn is how to take care of the rifle. The M16 is life for them. Después que, si ellos aprenden, lo primero y la prioridad para ellos es cómo limpiar ese rifle, cómo ese rifle tiene que estar listo, porque ¿saben qué? Le enseñan a estos soldados, ese rifle es el que te puede proteger tu vida un día. Porque así como usted ha oído y ha visto esta en películas, si un pistolero saca una pistola, que a veces lo ve ustedes hasta en video de las redes sociales, que le tratan de sacar una pistola a un policía y la pistola no sirve o se le cayó en dos pedazos al piso. Si usted no sabe cuidar las armas que Dios le ha dado para defenderse, el enemigo se está riendo de usted. Entonces a un soldado se le enseña que tú tienes que conocer tu rifle. No solo limpiarlo, tienes que desarmarlo pieza por pieza y volverlo a montar sin que te sobre nada. Como nos pasaba a muchos de nosotros, de los mecánicos de nuestras casas. ¿Se acuerdan? Los hombres aquí que queríamos arreglar autos con carburador y nos vendían el kit para cambiar el kit del carburador del auto, y de momento nos sobraron 2 bolitas o un muellecito
y digo, Adi, ¿por qué me sobraron piezas? Porque lo armamos mal, porque no teníamos el conocimiento, no estábamos preparados. Mi esposa es bien buenísima armando cosas, por eso cuando en casa llega un mueble, yo se lo suelto a ella. Le traigo todas las herramientas y le digo, mi amor, aquí tienes para que te entretenga. Porque a mí me sobran tornillos y me sobran piezas. Por más ingeniero que haya sido en aviación. Por prisa, porque ¿saben por qué me sobran piezas? Porque no quiero, al igual como nosotros, no queremos estudiar el manual, no queremos estudiar el libro. Miren, el día que montamos esas 2 torres aquí, para esos televisores, con Brandon y con Víctor. Si no es porque Brandon agarra las instrucciones, al final ya yo y Víctor íbamos al revés montando las 2 torres esas. Y eso sucede con nosotros, amado. Queremos saber cómo funciona el celular, pero no leemos el libro. Y arréglame esta porquería. Así se expresan algunos. Y la porquería era simplemente tocar un botoncito. Miren, amado, a mí se me dio una cosa en el corazón porque se me perdieron todos los textos míos. Y me habían mandado hasta de la convención. Y yo le pregunto a Lío, enséñame esto, que mira, se me dañó este teléfono. Y fue a los settings y había una cosa que se llamaba borrador, la tocó y aparecieron todos los textos míos. Digo, el Señor reprenda la tecnología. ¿Cómo yo no pude hacer eso? Porque no estoy acostumbrado. ¿Por qué? Porque no leí el libro. Entonces, sí, amados, si nosotros como hijos de Dios estamos como estos hombres valientes de estas 3 tribus de Israel, nosotros vamos a estar dispuestos y listos y prestos en todo tiempo. ¿Para qué? Para la batalla. Y no solo para la batalla, sino para tener victoria cuando estamos en la batalla. Es lo que vemos a los 2 últimos versículos. La victoria que Dios le dio cuando ellos ¿qué? Clamaron a Dios. Como Dios dice que vino favoritismo a favor de ellos. ¿Tú quieres tener favoritismo de parte de Dios en tu vida? Comienza a clamar a Dios. Comienza a orarle a Dios. Entonces, amado, estos soldados de estas 3 tribus sabían cómo utilizar sus armas. Estaban dispuestos, estaban listos para lo que fuera. Ahora yo te pregunto esta mañana, ¿estás tú listo? ¿Estás tú preparado para cualquier batalla que el enemigo te levante en casa? ¿Estás tú listo para tú tener esa victoria como la tenían estos israelitas de estas 3 tribus? Miren cómo vayan conmigo al versículo 20 de esos versículos que leímos. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque oigan la segunda parte de lo que dice ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se rindieron? Clamaron a Dios, ¿dónde? En la guerra, y les fue ¿qué? Tú quieres ser favorecido, tú quieres ser bendecido, te encuentras tú en una guerra en tu casa, comienza a clamar a Dios, comienza a depender de Dios y tú vas a poder ver la victoria, vas a poder ver la bendición y las cosas que Dios tiene guardadas no solo para ti, sino también para toda tu familia. Pero hasta que no aprendamos como estas israelitas de estas 3 tribus, no vamos a ver la victoria en nuestras casas. Dice porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable y terminaron ahí porque esperaron en Él. Otra cosa es que hay algunos que comienzan a clamar pero se cansan de clamar. No son persistentes. No, yo voy a comenzar
una campaña de oración y ayuno por mis hijos, por mi familia, para que vengan a los pies del Señor. Pero pasaron 2 o 3 semanas, tú no ves que no se mueven, como dicen en mi barrio, ni una mosca. Como dicen, no está pasando nada, no está sucediendo nada. ¿Qué es lo primero que hace la persona? Se desanima. Es lo mismo que yo le digo cada vez que vamos a un congreso o venimos de un congreso, venimos tan llenos, tan animados. Estamos listos a pelear con cualquier Goliat. Porque fue lo que nos inyectaron por 2 o 3 días. Pero una vez que se va enfriando eso que nos inyectaron, viene de nuevo alguien y te toca la llaguita que no había sanado bien. Esa herida que todavía tú tienes, que no has sanado bien. Esa herida que tú llevas guardando por parte de tu esposo, por parte de tu ex. Esas cosas que muchas personas guardan bien adentro de ellos, que el enemigo enseguida se las pone delante de ellos. Como un camarón, como una carnada. Y enseguida uno, como no está fuerte en el Señor, porque no está arraigado y cimentado a su palabra, a la oración, al buscar de Él, ¿qué uno hace? Enseguida va y muerde y viene el desánimo. Se enfrían, porque el enemigo, ustedes saben la guerra que nosotros tienen el enemigo contra nosotros, los que estamos en la iglesia, por los creyentes. Él lo que quiere es desanimarnos. Si el enemigo nos desanima, ya usted, nuestra presencia en el templo se comienza a notar. Nuestra presencia en los grupos pequeños se comienza a notar. Nuestra presencia en todo lo que sea actividades o tenga que ver con cosas de la iglesia se comienza a notar. Tu esposa lo comienza a notar. Mi esposa sabe cuando yo estoy patinando. Sí, ella me conoce bien. Lleva 40 años casada conmigo, no me va a conocer. Porque ella sabe que yo le doy prioridades a otras cosas. Y yo le doy gracias a Dios por ella, porque ella no me suelta. Yo le doy gracias, como le he dicho muchas veces a ustedes, por los 2 Espíritus Santos que tengo al Espíritu Santo y tengo a mi esposa. Y los 2 me ayudan. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero amado, nunca vamos a poder ver la mano de Dios a menos que pongamos las manos en el arado. Entonces, algo que para nosotros poder tener victoria es, no solo de que estemos preparados, es necesitamos aprender a confiar más en Dios. Es que confiamos más en nuestra sabiduría humana, amado. Confiamos más en nuestras conexiones, en nuestros contactos, en nuestros padrinos, en las personas que conocemos, que lo que confiamos en Dios. No, chicos, yo sé quién te puede ayudar con ese problema. Mira, a ti te dijeron mal. Estas conversaciones las he oído yo en iglesia. No, mijo, ese abogado de inmigración que tú estás usando, eso no sirve. Eso es lo que quiere, es el dinero tuyo. Tienes que venir al mío. Y la gente ya votaron $20,000 porque oyeron a este bobo acá, no sé qué otra palabra decirlo, sanano, darle una noticia de que el de él era mejor, pero el otro era más bobo
porque no averiguó bien cuál es el estatus inmigratorio de este. Y por eso fue que el estatus inmigratorio de este se le hizo a este abogado más fácil resolverlo que el tuyo, que te han deportado 3 veces. Entonces te botaste $20,000 allá, ahora le das 10,000 acá, que no te olvides que no los vas a ver ni tampoco vas a conseguir nada. Y eso es lo que sucede, amado, aunque suene algo exagerado. Eso es lo que está pasando también mucho con el pueblo de Dios. Están en una iglesia y viene alguien y le habló: muchacho, en mi iglesia allí lo que tienen las niñas, el ministerio de niños, de danza, tienen actividades todos los fines de semana, lo llevan a excursiones, lo llevan aquí, lo llevan allá, pero lo están entreteniendo, pero no le están enseñando palabra de Dios. Y sus niñitos están bien contentos. Ay, yo no quiero ir para aquella iglesia, yo quiero ir a esta. Y usted, como el nene es el que manda en su casa, o la nena es la que manda en casa, usted como un buen sanano hace lo que su niño y su niña dice. Ese es otro problema bien grande que hay dentro de la iglesia. Porque ya quienes mandan en la casa son los hijos, no son los padres. Entonces vivimos en una sociedad donde los hijos están manipulando a los padres y ese espíritu se está metiendo ya dentro de la iglesia. Cuando yo he oído de a ustedes, algunas hermanas, de cosas que sus hijos hacen, no, eso es broma, eso lo estoy añadiendo, no se asusten. Las quería tomar del pelo por ahí. No. Pero amado, nuestro enemigo es bien sabio. Y él sabe cómo desanimarnos. Y él sabe cómo nosotros podemos perder nuestra guerra. Aunque nosotros sabemos que no es nuestra, pero le damos la victoria al diablo por no saber y por no tener, como dice, la sabiduría, el discernimiento, el conocimiento de la palabra de Dios para saber cuándo es el enemigo, cuándo el enemigo nos está engañando y cuándo no. Él es un experto, amado, en agarrarnos, en abofetearnos, en abusarnos. Y por eso es que tenemos que clamar y orar más unos por los otros. Dice Josué 24:7: y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. Amado, lo tremendo que a mí a veces cuando estudio diferentes personajes bíblicos, que me deja atónito es ver todas las victorias que vio el pueblo de Israel en el desierto y cómo pasaba un mes. Es como lo que decía ahorita: vamos a un campamento, vimos la gloria de Dios, vimos el poder de Dios manifestado y llegamos gozosos, queremos ganarnos a Jacksonville para el Señor. A las 2 semanas ya se nos quitó ese fuego. Lo mismo le sucedía al pueblo de Israel. A las 2 semanas le dio codornices, le daba agua enseguida. ¿Por qué nos dejaste allá en Egipto? Miren que se atrevieron a decir hasta para morir en un lugar digno, no para venir a morir en este desierto. Nos traíste a matarnos. Y Dios, veían el poder de Dios, amado. Todo lo que le está recordando la primera, la más grande de todas, cuando se abrió el mar. ¿Y qué sucedió? En la iglesia primitiva, con los discípulos del Señor, lo mismo que sucedió con los israelitas. Se echaron a correr. Donde hubo uno que hasta en el momento más negro del Señor, ¿qué hizo?
hasta lo maldijo, que fue Pedro. Por esas palabras de Pedro, por eso fue que cuando Pedro llegó a la hora de su muerte y de haber experimentado el creador del universo en su vida, fue cuando Pedro, no cuando estaba escondiéndose, negando al Señor, fue cuando ahora como instrumento, como vaso, como discípulo de Cristo, puso a decir: no, a mí no me crucifiquen con la cabeza hacia arriba. Y a Pedro lo crucificaron, amado, con la cabeza hacia abajo, porque él dijo y reconoció que él no era digno morir como murió su Señor. Yo no sé cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir por el Evangelio, a morir por el Señor. Vemos aquí en esto que acabamos de leer en Josué, que clamaron. Amado, ¿qué es clamar? Es implorar el favor de Dios y dejarle saber a Dios: ¿saben qué? Señor, yo no sé cómo hacerlo. Señor, ya yo lo he intentado miles de veces. No puedo hacer nada con esto. No tengo solución para este problema tan difícil. Entonces ahí es cuando nosotros, si somos más sabios y hemos aprendido a depender de Dios, a depender de que sea Dios y que entendamos que Él es quien está peleando por nosotros. No es el abogado de inmigración que tú tengas. No es quien te está dando el sponsor o quien te está ayudando o quien no te está ayudando. Medita y piensa en esta mañana: ¿quién es tu ayudador? Medita y piensa: ¿quién es tu sanador? Medita y piensa: ¿quién es tu suplidor? ¿Quién te suple a ti las cosas? Amado, si tú estás aquí en esta mañana y te encuentras viviendo batallas, número uno, porque no has aprendido a pelear como se pelean las batallas espiritualmente. Porque no es con nuestras fuerzas, no es con nuestra sabiduría humana, no es con nuestras manipulaciones, no es con ninguna artimaña, ni nada ni aún ni por los talentos que nosotros tengamos, ni por nuestro grado académico, porque hay personas como lo son científicos y personas muy dotadas, graduados de grandes universidades, pero cuando se conversa con ellos sobre las cosas de Dios, tienen un cerebro bien mínimo, bien pequeño, bien entenebrecido, que no les deja ver la anchura, la longitud, como dice, lo alto, lo bajo, lo grande, lo sublime de quién es Dios en sus vidas. Y con esa sabiduría, si la tengan de Yale, de Harvard, de cualquier universidad que usted crea que es la universidad número 1 del mundo, no tienen sabiduría porque no tienen lo primero que nos dice la palabra, que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor al Señor, el temor a Dios. Entonces, amado, si yo todos los domingos simplemente lo único que yo me pongo es mi traje, mi ropa de cristiano para llegar a la iglesia el domingo, y tomo mi Biblia, si no la tengo en el celular o en la tableta, y no sé
lo que hay en esa Biblia. Simplemente la cargué a la iglesia, la traigo a la iglesia, la llevo de nuevo a mi casa y yo no sé lo que hay en ella. Yo no sé cómo trabaja esa espada. No sé bregar con ese rifle. No sé cómo se desarma ese rifle. Quiere decir, no vamos a saber utilizar las armas que Dios nos ha dado efectivamente. ¿Por qué? Porque no las conocemos. Pero cuando conocemos, como nosotros hemos visto en esta mañana, cómo el pueblo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, los testimonios y las victorias que han tenido, que han sido dadas por Dios, y nosotros aprendemos que nos sirvan a nosotros para que nos animen, para que nos den la fe. Esa fe que dice me dice, la fe viene por el oír. Y el oír, ¿cuál? ¿Qué oír? El oír la palabra de Dios. Y nosotros comenzamos a escudriñar la palabra diariamente y a dejar la palabra que nos enseñe, que sea la que nos programe y que la que nos lleve a tomar decisiones y hacer las cosas que tenemos que hacer como sacerdote, como ministros, como líderes, aún como ciudadanos. Nunca vamos a operar en victoria a menos que nos pongamos como estos soldados de estas tres tribus, que seamos valientes, que estemos armados y que no solo que estemos armados, sino que estemos cargando, estemos prestos, listos, cargando esas armas en todo momento, ya sea usarla como defensa o como ofensa, para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Dice el Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Quiere decir, amado, que por más pistolas que yo tenga, por más alarmas que yo tenga en mi casa, es una manera de descifrar estos versículos. Si yo no confío en que Dios me guarde, nada me va a guardar. Puedo tener la pistola más cara del mundo y no me va a ser efectiva. Puedo tener el grado más grande de doctorado y que tampoco me sirva. Pero si tengo la revelación, el conocimiento, si tengo, me dice, ese conocimiento que habla la palabra de Dios, esa profundidad, que yo pueda ver la anchura, que a veces yo mismo me quedo atónito cuando me pongo a meditar en las cosas de Dios, lo grande que es Dios y lo malo que nosotros somos, que como un Dios tan grande se inclinó a amar a personas, a cosas tan minúsculas como lo somos nosotros. Y no solo eso, sino que somos la perla de la creación de ese Dios tan grande. Mira, hermano, a mí me gustan los programas de animales. Yo veo animales tan fuertes, tan grandes, pero que los pobrecitos, hay personas que los quieren ya casi hacerlos humanos, porque ahora los extremos que hay en el mundo son tan ridículos y tan ciegos que ahora las personas se gastan en un perrito miles de dólares para celebrarle un entierro. Como una persona sabia en su conocimiento intelectual, a veces de la manera como actúa uno dice, pero qué cosa más retardada que una persona haga esto, especialmente con cualquier cosa, cualquier animalito, donde
Porque por ahí le dicen que si Dios quiere, mire amado, si Dios quiere que su perrito esté en el cielo, va a estar allí. Pero para ahora no se preocupe para dónde está su perrito ni para dónde va su perrito. Preocúpese dónde está usted y para dónde va su familia. Pero hay personas que se preocupan en tantas locuras y ponen el dinero, que de esos hablábamos los otros días aquí en la iglesia, creo que fue los hermanos, los varones reunidos, de la gente que se pone en esta locura pensando, meditando si se ganan la lotería billonaria y no saben que si esa persona se la ganó y al otro día murió, ¿de qué le sirvió? Entonces, ¿de qué nos sirve nada que el mundo nos pueda dar, amado? Si tú no estás disfrutando tu familia, si tú no estás viviendo en paz, en gozo y en felicidad, tú estás siendo derrotado en batalla. Y la única solución para eso, la leímos en Crónicas, en Josué, es como clamando al Señor. Dice el Salmo 22:5, dice, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pongámonos de pie. Llévese ese último versículo de Salmo 22:5, como dicen en mi país cuando le piden a un grupo de salsa que toque la ñapa. La ñapa es que toque una canción más. Estaba tan buena el baile y la pachanga, quieren que toque otro numerito más. Pero para que selle tú, que le ponga sello al mensaje, llévate como un numerito más, como una propina más. Ahora no vaya ninguno a jugar ese 22:5 en el Pega 3 esta tarde, porque le va a servir de maldición en vez de bendición. Lo repito de nuevo, ese Salmo 22:5. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Yo no sé qué problema tú estás pasando en esta mañana, amado. Yo no sé qué luchas, qué pruebas. Yo no sé lo que tú estés experimentando en tu cuerpo físico, en tu vida emocional, en tu vida espiritual. Pero cualquiera que sea tu necesidad, el único quien tiene la solución se llama Jesús. Él es nuestro ayudador. Él es quien nos pone en lugares altos y nos hace descansar. Si tú estás aquí en esta mañana y Dios te ha hablado y tú quieres que oremos por ti, y a lo mejor te encontrabas apartado del Señor y hoy quieres una vez más decirle al Señor, Señor, heme aquí. El altar está abierto. Yo voy a orar y después que orar vamos a cantar. Y después de cantar, todos los que quieran pasar pueden pasar mientras cantamos. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Te conocemos, oh Dios, que sin ti estamos perdidos, Señor. Estamos derrotados. Solamente tú nos puedes dar la victoria, Señor. Solamente tú nos puedes dar la liberación que necesitamos. Solamente tú, oh Dios, puedes transformar nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Por eso clamamos en esta mañana a ese poder de tu palabra, Señor, a ese poder de tu Espíritu Santo, quien puede hacer las obras en cada una de nuestras vidas, Señor. Te decimos en esta mañana, Señor, henos aquí.
venimos delante del trono tuyo. Glorifícate en nuestras emociones, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en todas nuestras situaciones adversas, oh Dios. Y que podamos